y gracias a las y los asistentes. Bueno, buenos días. Ya me presentó Milena, mi nombre es María Ignacia Banda Cárcamo. Como parece ahí, soy socióloga de esta misma universidad, siempre me tocan volver a este tipo de instancias, así que también por eso muchas gracias a las dos. Y más que en estudios de género, siempre da como un poco de pudor poner esas cosas, sobre todo con el título de la universidad, que es como pero lo puse porque no es azaroso para lo que vamos a hablar hoy día, en particular la perspectiva en la cual voy a tratar de abordar lo que se me propuso, que es esto de la perspectiva de género en el análisis de datos y la información. ¿Por qué digo eso? Porque bueno, yo tenía esa inquietud también hace un montón de tiempo, probablemente cuando me titulé ya estaba así como ¿cómo hago análisis de género en la vida, ¿no? en mi trabajo? ¿Cómo lo incorporo? Y fue en esa búsqueda, trabajando con distintas profesoras y en distintas instancias, una búsqueda personal, pero después el máster un poco tuvo que ver con eso, ¿no? Con esa búsqueda. Y la mala noticia es que no me ayudó mucho, en el sentido de que no me dio lo que yo esperaba y quizá no va a ser tampoco lo que esperan ustedes, de como un manual para incorporar enfoque de género o para analizar datos con perspectiva de género, sino más bien me introdujo a una serie de reflexiones que de ahí yo he ido sacando ciertas conclusiones que puedo compartir con ustedes y que ojalá les sirvan. Obviamente esto no es una clase, por lo menos desde mi punto de vista no podría pretender decirles todo respecto ni de la perspectiva de género ni del análisis de datos, pero como les digo son algunas claves o pistas que para mí han sido importantes también en mi trabajo como socióloga. Yo no me identifico como una académica propiamente tal, más bien una socióloga de oficio, pero obviamente hay ciertas discusiones teóricas y académicas que nos parecen súper relevantes y para mí la de género es claramente una de ellas. Respecto del contenido de hoy, no sé si se ve bien, sí, más o menos se nota la foto. Respecto al contenido entonces, o cuáles son esos lineamientos que yo considero que pueden ser útiles, primero preguntando en general sobre el método y las prácticas investigativas, que no se trata solamente del punto en el que analizamos el dato, ¿no? Sino de cómo el dato fue construido desde un principio, cómo fue pensado también, o desde dónde se están haciendo las preguntas. Va desde ahí hasta el análisis de datos, probablemente incluso las conclusiones del trabajo que uno está haciendo, y entre medio todo lo que conocemos de la práctica investigativa, incluso el trabajo en equipo o no, o cómo se toman ciertas decisiones, todo eso tiene o puede tener una perspectiva de género. Por lo mismo, o sea, eso como en el punto 1. Punto 2, también me parece importante hablar de cómo detenernos en la construcción de datos con perspectiva de género, no solo desde la perspectiva de visibilizar que hay una perspectiva desde donde uno construye los datos siempre, sino también de la importancia de construir datos con enfoque de género. No tenemos todavía toda la investigación que quisiéramos o que necesitamos para tratar ciertos problemas y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, cada vez, yo creo también como por el auge de esta perspectiva, felizmente han salido nuevas investigaciones y sobre todo más novedosas o variadas respecto de sus técnicas de recolección de datos, por ejemplo, que empiezan a levantar, a construir datos con perspectiva de género que antes no teníamos, y eso va a ser siempre muy, muy importante. Lo tercero, que podría haber sido lo primero, porque toda la clase está pensada desde ahí, son las perspectivas de la epistemología feminista, que para mí es finalmente lo que nos permite hablar de todo esto. O sea, si decimos que vamos a hacer algo con perspectiva de género, sobre todo en el campo de la investigación propiamente tal, porque uno puede decir incorporamos perspectiva de género en un montón de temas de la vida, ¿no? En la política pública, en el deporte, en lo que sea que se nos ocurra pensar, podemos incorporar perspectiva de género. Pero particularmente hablando de la investigación, pienso que las epistemologías feministas son un lugar ineludible, una discusión que no podríamos pasar por alto. Nos vamos a detener en cada uno de estos puntos por si acaso, así que pueden ir quedando dudas, pero les recomiendo que esperen a que lo hablemos y ahí después podemos ver las preguntas. Y finalmente, algunas pistas también sobre efectivamente el análisis de datos con perspectiva de género, sobre todo desde la experiencia. Como les decía, yo no me desenvuelto tanto en la academia, sino más bien en el trabajo
institucionales, de hecho, ya sea universidad o municipio u otra institución, ONGs por ejemplo. Entonces es desde ahí que yo saco mi ejemplo, ¿ya? Es también importante para mí hablar desde mí, entonces me van a escuchar por ejemplo hablando mucho de mujeres porque es lo que yo más he trabajado. Si bien sabemos que la perspectiva de género da para mucho más, ¿no? Y podríamos hablar de diferentes sujetos o incluso de masculinidades, por ejemplo, yo voy a referirme harto al tema mujeres porque siempre, o la mayoría de las veces, he trabajado con ese sujeto en particular, mujeres y niñas, dependiendo de las circunstancias. Respecto a la perspectiva de género, bueno, yo les hablaba también como de este auge, ¿no? Muchas veces nos informamos por memes de lo que es la perspectiva de género o el feminismo. Yo no soy muy fanática de esa práctica, pero hay algunos memes buenos. A mí me parece que esta frase, ¿quién necesita roles de género si podemos tener rollos de canela? ¿No? En inglés tiene más consonancia, ¿no? Pero se entiende. Lo encuentro bueno porque me parece que es el punto neurálgico de la perspectiva de género. Creo que queda muy claro con la frase. La perspectiva de género, para mí, está una definición que yo no saqué de ningún lado, como yo dije ya, ¿qué es? Y la escribí, ¿no? Es imprimir una mirada crítica sobre los roles de género en los problemas que se estudia o se aborda. Yo les dije recién, puede ser un montón de problemas o ámbitos distintos, ¿no? Les daba el ejemplo, por ejemplo, del deporte. En este caso es lo que estudiamos o lo que analizamos. No se trata solamente de identificar un tipo de sujeto, por ejemplo, mujer o gente de la diversidad sexual. No se trata tampoco de contar hombres y mujeres, que eso es algo que pasó por mucho tiempo por así decirlo, en el desarrollo de la perspectiva de género en la política pública, sobre todo, y acá en Chile, que decían, hay que incorporar perspectiva de género. ¿Qué hacemos? Dividimos, contamos entre hombres y mujeres y decimos, ya, hay tantos hombres y tantas mujeres. Nuestro análisis tiene perspectiva de género, ¿no? Eso obviamente, y ya sobre todo a estas alturas también de ese desarrollo, es muy, muy pobre. No deja de ser importante, o sea, antes ni siquiera se hacía eso. Y es básico poder saber cuáles tienen que ver con eso, ¿no? Con cuáles son los roles de género que están involucrados en la problemática que estamos analizando. Y para detenernos solo un segundo, porque no puedo hacer una clase, digamos, sobre teoría de género ahora, pero ¿a qué me refiero con roles de género? Me refiero a las posiciones que ocupan los sujetos, las personas, dependiendo de los roles de género que son impuestos, ¿cierto? Asignados por una estructura que además jerarquiza esos roles en función de la división sexual del trabajo. O sea, de que hay ciertas cosas que le corresponde hacer a las mujeres y ciertas cosas que le corresponde hacer a los hombres. Sobre la base de eso, ¿cierto? Se nos explota a las mujeres, se hace uso de nuestro tiempo libre. Se le da privilegios a los hombres, pero también se dividen esos dos tipos de tareas en lo femenino y lo masculino, y lo que es importante y lo que no es importante, ¿no? Entonces, un poco cuando hablo de mirada crítica sobre los roles de género es identificar todo eso, identificar qué aspectos están siendo feminizados o masculinizados dentro de lo que estamos analizando, qué aspectos están apareciendo como más importantes versus los menos importantes, que suelen ser los de las mujeres, ¿cierto? Entre otras preguntas que nos podríamos hacer varias, y yo creo que al final de la clase también hay propuestas que podamos hacernoslas, pero pensando en los objetos de investigación que tienen ustedes. Ahora, respecto del análisis de datos, ¿a qué nos referimos con análisis de datos? Yo me imagino que ustedes también en la clase están teniendo su propia definición de eso. Pero de cómo lo vamos a abordar acá, para mí tiene que ver con encontrar sentido a los datos, sea cualitativos o cuantitativos, o las dos cosas. Los datos nunca se explican solo. El dato no es un ente, una entidad que uno tiene que analizar desde afuera o desde algún lado y tratar de descubrir cuál es la verdad que ese dato nos está mostrando, ¿no? Sino que lo que hacemos es organizar los datos que tenemos en función de un relato que nosotros estamos construyendo y que tiene muchos elementos, no solo datos, por así decirlo, o no solo en el caso de lo cuantitativo, números, sino también perspectiva nuestra, experiencia de los sujetos, de los actores con los que estamos trabajando. Entonces es súper importante, y sobre todo desde la perspectiva de género, tener en cuenta que los datos no se explican solos y que tampoco se construyen solos, como les decía, siempre los estamos construyendo desde algún lugar. Y también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la epistemología
la construcción y el levantamiento de datos. Entonces, claro, uno podría decir, vamos a incorporar el enfoque de género en el análisis de datos, que digamos puede ser una segunda parte de la investigación o final de la investigación, pero idealmente, ojalá una investigación completa tuviese enfoque de género, ¿no? Y entonces pudiésemos partir desde las primeras preguntas de investigación hasta el final con el análisis de datos, y mi impresión es que este sería un análisis de datos con perspectiva de género mucho más rico, porque las mismas preguntas están planteadas desde ahí. Eso no quiere decir que no podamos hacerlo incluso hasta el final de la investigación, o sea, si nos enteramos de la perspectiva de género cuando íbamos a escribir las conclusiones, igual pongo la perspectiva de género, porque yo pienso que entre que la tengan y no la tengan, mejor que la tengan. Pero es importante también hacerse cargo de ese déficit. En el fondo, y para mí, también cuando hablo de incorporar la perspectiva de género, no lo digo como algo opcional. Obviamente yo no vengo a obligarlas a nada, pero no es opcional en el sentido del rigor científico. O sea, estamos excluyendo por lo menos la mitad de la humanidad si es que no estamos incorporando la perspectiva de género. Entonces, para mí una investigación que no la incorpora es una investigación que tiene un déficit en ese sentido. También es importante preguntarnos qué cuenta como dato, y eso tiene que ver con la reflexión que les mencionaba desde la epistemología feminista. He hablado harto de eso, ya me voy a detener. Porque muchas veces tenemos una noción de lo que es un dato que puede estar sesgada o permeada por ciertas perspectivas de mundo que no necesariamente consideran ni la perspectiva de género ni otras variables. Yo creo que eso sí lo deben ver suficientemente acá en la carrera de sociología cuando hablan de la diferencia entre los métodos cuantitativos y cualitativos, porque de entrada digamos, la profesión, la disciplina tiene un sesgo cuantitativo, querámoslo o no, en función de cómo se ha ido desarrollando en el mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que hoy en día es menos que cuando yo estudié, pero sí permanece una idea de como, usted es sociólogo, ¿qué hace? Encuestas, ¿cierto? Como lo primero que se le viene a la mente a la gente. Entonces, de partida tenemos una perspectiva de lo que es un dato, que es bien sesgada en términos de lo cuantitativo y lo cualitativo. Siempre también lo cualitativo aparece como algo que es un poco más subjetivo, un poco más light, un poco menos, incluso menos científico o menos verdad, lo cual lo vamos absolutamente a descartar y a criticar también más adelante. Entonces eso, desde la perspectiva de género, tratar de ir desde la perspectiva entonces de una mirada crítica sobre los roles de género, poner ojo en qué es lo que a nuestra perspectiva aparece como dato y por qué hay ciertas cosas que no están apareciendo, por ejemplo las voces de las mujeres, por ejemplo las experiencias de la propia investigadora o investigador como algo que está descartado por ser personal, ¿no? Sin embargo, podríamos también pensar que es un dato. En términos quizá más abstractos, como qué teorías están a la base de la construcción de un problema de investigación. Yo creo que se entiende a estas alturas a qué me refiero con eso. Pero también precisar que siempre hay una teoría. No es como que incorporamos la perspectiva de género o no la incorporamos, y entonces si no la incorporamos no tenemos ninguna teoría, no tenemos ninguna percepción de lo que es el género. En el fondo, en política pública, por ejemplo, que es en lo que yo trabajo ahora, se dice que todas las políticas públicas tienen género, son generalizadas. Ahora, si están generalizadas bien o generalizadas mal, por así decirlo, va a depender de si incorporamos el enfoque de género o no. O sea, una política pública que dice que se le entrega un bono a las mujeres por llevar a los hijos al colegio, ¿cierto? Es una política pública que tiene una perspectiva de género, una cierta perspectiva de género. Ahora, ¿es la que nosotras vamos a defender? En mi caso, no estaría a favor de esa política en el sentido de que también se ha estudiado y se ha criticado cómo esas políticas refuerzan el rol materno, ¿no? Como en el fondo subsidiamos o financiamos que la mujer se dedique a llevar al hijo o la hija al colegio. Entonces, las políticas en este ejemplo tienen perspectiva, o sea, tienen una teoría detrás sobre el género. Lo que tenemos que preguntarnos es si es la que vamos a adoptar, pero también tener muy en cuenta que si no adoptamos ninguna, igual hay una que está operando, y eso es puede ser muy crítico para la investigación o incluso para la discusión.
sociológica en general. A propósito de eso, como un ejemplo más o menos que yo alguna vez vi estudiando este tema, es en demografía lo que se llama la transición demográfica. ¿Ustedes han visto, tienen demografía aquí y han hablado de esto, de la transición demográfica? ¿Saben lo que podrías comentar de qué se trata? En realidad no lo recuerdo. ¿Te suena? Sí, o sea, yo sé que lo vi. Se habla, no sé si se acuerdan, de una primera y una segunda transición demográfica, sobre todo en los países así llamados desarrollados, ¿no? Son perspectivas que también vienen del norte global, por así decirlo, respecto del desarrollo del crecimiento poblacional. Y cuando hablan de transición demográfica es básicamente esto, ¿no? Que es bien conocido como la pirámide ha ido cambiando de forma a propósito de la baja de los nacimientos y la mayor esperanza de vida. Entonces, las personas, quienes llegan a edades más avanzadas de vida siguen manteniéndose acá, y la pirámide que acá tenemos las edades más bajas, ¿cierto? No aumenta. Entonces pasa de ser una pirámide así a una pirámide más o menos de esta forma, que ya no es una pirámide propiamente. Esa es la que se conoce como la transición demográfica. Y la segunda transición tiene que ver con la discusión sobre qué está pasando con la fertilidad, o por qué, o sea, cuando hablan de segunda transición, están hablando de por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué están naciendo cada vez menos niños y niñas? Y se asocian una serie de variables de por qué está pasando eso. Desde que las mujeres estamos más emancipadas o empoderadas, y entonces nos incorporamos a distintos espacios que no son la crianza, ¿cierto? El mundo del trabajo remunerado, por ejemplo, hasta, en el caso sobre todo de los países más industrializados, justamente el desarrollo de la industria y las capacidades económicas que va teniendo esa sociedad, el bienestar que va produciendo, y la relación entre eso y la baja de los índices de fertilidad y de pobreza infantil, porque entre otras cosas, y eso no es menor, las mujeres tienen más posibilidades de decidir cuántos hijos quieren tener en sociedades que están con un nivel de bienestar económico, macroeconómico avanzado. Sin embargo, desde la demografía, más allá de preocuparse por, digamos, estas variables de la segunda transición, generalmente esta problemática se presenta como un problema en la fertilidad de las mujeres, o un problema o sea, en el fondo, para la demografía esto suele ser un problema, porque claro, hay una alerta en el sentido de que la tasa de reemplazo, como se llama, empieza a estrecharse, ¿no? O sea, cada vez hay más personas mayores y menos personas que trabajen o produzcan, entre otras cosas para mantener también a esas personas mayores o a quienes van saliendo del mercado laboral por razones de su edad. Entonces eso claramente es una preocupación para las sociedades, pero el foco está o suele estar puesto en por qué las mujeres no tienen hijos o hijas. Y eso ya tiene un sesgo de género implícito. O sea, si es que nos preguntamos eso y nos preguntamos, o sea, en el fondo si es que nos preguntamos eso, podemos fácilmente llegar a plantearlo como una necesidad de aumentar la fertilidad, o de convencer a las mujeres de que se queden en la casa, que ha sido por un buen tiempo el tipo de política que ha respondido a esto. En países, como les digo, más así llamados desarrollados del norte global, que tienen este problema hace rato. Lo que se ha hecho, lo que se ha intentado hacer son políticas natalistas, que tienen que ver con aumentar el número de nacimientos, a propósito y creo que lo pueden haber visto cuando se habla de Islandia o de países nórdicos, pero yo creo que los ejemplos también más están en Alemania y España, que han promovido desde bonos por tener hijos o hijas hasta mejores condiciones también para el nacimiento, que desde mi perspectiva no es malo, ¿cierto?
Sin embargo, esas políticas no han funcionado, ni siquiera son políticas que hoy día por lo menos en lo que respecta a hacerse cargo de esto, son calificadas como un fracaso, en el sentido de que la situación no ha cambiado, incluso ha, comillas, empeorado. Así es como hablan también en demografía, empeora, ¿no? Entonces como que siempre es como la amenaza de que las mujeres dejen de tener hijos. Y el problema con eso es que lo que se transmite al sentido común, lo que queda dando vueltas es eso, ¿no? Esa preocupación que puede incluso tener consecuencias en términos ideológicos de enfrentamiento entre grupos ultraconservadores y grupos feministas, ¿no? O personas en general con mayor apertura sobre los derechos de las mujeres. El alza de los grupos conservadores también muchas veces tienen en su maletín de argumentos este asunto de que las mujeres están dejando de tener hijos y esa alarma que ha llevado o nos lleva a pensar que pueden haber políticas, en la medida que esos grupos conservadores vayan avanzando, políticas que obliguen a las mujeres a quedarse en la casa ya, o que las vayan forzando cada vez. Yo les comentaba, por ejemplo, lo del bono por llevar a un niño al colegio. O sea, no estamos hablando de que te vamos a tener una metralleta en la casa para que tengas hijos y te quedes a hacer labores reproductivas, pero son políticas que van reforzando ese rol. Sin embargo, bueno, esto tiene varios matices. De partida no se ve muy bien quizás la figura, pero acá se aprecia un poco más. Esta es una realidad muy del norte global. Acá en los países, por lo menos del cono sur, la realidad es un poco más variada en términos de esa transición. Igual la tenemos, y en Chile es bien alta, pero no todos los países la tienen así de alta. Y Latinoamérica, si se fijan que es la línea roja, no tiene... La de Europa es el modelo, ¿no? La azul, que efectivamente hay es un estancamiento, pero en Latinoamérica sigue creciendo, al menos estas son proyecciones hasta el 2050, que no estamos tan lejos ya. En Latinoamérica sigue creciendo. Y lo otro es que, si se fijan, acá hay como una especie de aleta, ¿no? Y eso sí que probablemente no lo ven, son signos de interrogación, donde está marcado donde llegan las niñas, porque las proyecciones, ni siquiera estas, también tienen ahí como un margen. Hay un debate respecto a las proyecciones porque no se sabe si, o sea, puede ser que el número de hijos aumente en los próximos años o disminuya. O sea, es como, ¿para qué tenemos esto entonces? O sea, si finalmente vamos a concluir que puede ser que disminuya o que aumente, entonces, ¿qué conocimiento estamos generando? Bueno, eso es porque depende mucho, hay una correlación entre los estados de igualdad de género en los países y la natalidad. Y efectivamente donde mejores condiciones de igualdad de género hay, mayor natalidad hay. O sea, el problema no es que las mujeres no queramos trabajar, o sea, no queramos tener hijos o hijas. De hecho, en general, en estos países que están estudiados acá, que son, de nuevo, la mayoría del norte global, la mayoría de las mujeres dice que quiere tener en promedio 2 hijos, 1.9 es la cifra exacta. Sin embargo, que lleguen a tener esos hijos o no depende de las condiciones de trabajo que tengan, de las condiciones familiares, de las redes de apoyo, de la sociedad y de qué tan socializado está el rol de la crianza, si hay instituciones que les permitan tener a los niños y niñas escolarizados desde chicos y chicas, para que ellas puedan participar del mercado laboral, porque ellas quieren efectivamente tener dos hijos promedio, pero también quieren ser parte del mercado laboral, o sea, quieren más que ser parte de un mercado, digamos, quieren poder desarrollarse en lo que sea que quieran desarrollarse más allá de la crianza. Entonces, la tasa de fecundidad, si se fijan, va aumentando en estos países en proporción con la igualdad de género del país. Ahora, es importante señalar que lo que está considerado como igualdad de género es lo que está ahí. Son encuestas de percepción en la ciudadanía respecto de si están de acuerdo o en desacuerdo con esa premisa. De que alguien la puede leer, porque yo no lo desde acá. Cuando los empleos son escasos, los hombres deberían tener más derecho a un puesto de trabajo, un puesto
que trabajo que las mujeres. De trabajo. Sí, ahí está. Gracias. Claro, ahora en defensa del argumento, generalmente las sociedades que opinan eso también tienen más políticas como las que le acabo de decir. O sea, son sociedades en donde esa idea está instalada, pero hay una relación entre las ideas que están preponderantes en la sociedad y las políticas que van desarrollando. O al menos una evolución hacia eso. ¿Se entiende hasta ahora? Muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ese es como un ejemplo. Otro ejemplo, ya esto tiene que ver con lo otro que les decía de la construcción de datos con perspectiva de género, que son datos que a veces simplemente no se tienen. Muchas veces no hay financiamiento para tener datos con perspectiva de género. O sea, así de empobrecida puede resultar la perspectiva si es que no hay una voluntad también política de desarrollar estudios que permitan recolectar ese tipo de datos. Pero también, por suerte, tenemos mucha actividad investigativa militante de colectivos feministas, de agrupaciones, probablemente también gracias. Probablemente también en los espacios con los que ustedes se han relacionado, han estado estudiando, se encuentran con prácticas investigativas que son más autónomas o autogestionadas, y eso ha permitido a veces levantar estudios que el Estado no está levantando. Esta es una colectiva que ahí sale el nombre, lo pueden buscar en internet, se llama Geochicas, que se ha dedicado a referenciar en España y en Latinoamérica, o sea, a tratar de mapear los nombres de las calles y cuáles nombres de las calles, cuántos nombres hay con nombre de mujer o con nombre de hombre. Hay varios ejercicios así que son bien interesantes, varios mapas también. Hay uno que no pude encontrar de Viena, que es bien clarito con los números, pero ahí está el mapa del Mapa Mundi, pero ahí hay un detalle de la ciudad de Rosario, en Argentina. Me pareció interesante el ejemplo porque Rosario es una ciudad que tiene harto desarrollo en las políticas de género, con la perspectiva de género y la incorporación a nivel municipal, local de la perspectiva de género. Sin embargo, solo esas líneas que ven ustedes ahí en amarillo son calles con nombre de mujer. Y para más remate, claro, esta por ejemplo se llama Nuestra Señora del Rosario. O sea, es un nombre femenino, pero tiene que ver con la religiosidad. Hay otra allá arriba que se llama Eva Perón, claramente, argentina. Y hay otra abajo, que yo creo que también puede ser como notoria, ¿cierto? Se ven 4 notorias. Esta otra notoria abajo también se llama Eva Perón. Entonces, claramente ahí hay también una perspectiva, un sesgo respecto de qué es lo valioso de las mujeres. No es que yo tenga nada contra Eva Perón, pero se ve ahí que claramente que faltan nombres de mujeres en las calles y que también la perspectiva con la que eso se hace no da lo mismo, ¿no? Como les digo, esto está en internet y pueden revisar esto con más detención. Hay más ciudades, no hay ninguna chilena mapeada, pero debe haber, yo creo que debe haber ese mismo ejercicio en otro lado. Si no, valdría la pena hacerlo. Yo feliz de hacerlo acá en Valparaíso. Y como les digo, también en otros países ha habido ejercicios similares también, con diferentes como precisiones metodológicas que está interesante mirar. Ahora, respecto de la epistemología feminista, yo les decía, es desde donde yo me planteo esta forma de ver la perspectiva de género. Y creo que finalmente, o sea, yo les decía, un poco fracasé en mi intención de ir a estudiar cómo se aplicaba la perspectiva de género, porque eso nadie me lo dijo así como, mira, así, así, ya está. Pero la conclusión que saqué, entre otras, es que es fundamental tener una perspectiva epistemológica feminista, o que por lo menos dialogue con el feminismo. Y la epistemología feminista ha venido construyendo esa perspectiva desde por lo menos los años 60, y de ahí aparecen nociones que son súper importantes para la investigación. No sé si ustedes han tenido algún ramo de epistemología feminista.